Buenos días, hermanos. Estamos aquí esta mañana reunidos para leer y entender mejor el texto bíblico de esta mañana, que es en Deuteronomio capítulo 7, versículos de 6 al 12. Pero antes quisiera empezar con un pequeño comentario sobre una novela muy famosa de Carlos Fuentes que se llama La muerte de Artemio Cruz, donde el protagonista, que es un industrial y un político famoso, está en su lecho de muerte y tiene enfrente de él un vaso y su figura, su rostro se distorsiona al igual que este cuadro de atrás de nosotros, esta foto donde se ve un reflejo de una ciudad en un lago. Está distorsionada su imagen, su rostro, y es como una forma figurativa de explicar cómo el protagonista, Artemio Cruz, está en el final de su vida tratando de integrar todas sus experiencias pasadas, tratando de reconstruir su vida y buscar su identidad al final del tiempo, de su tiempo en la tierra, de cómo él fue antes eh, una persona pobre y cómo fue subiendo durante eh, la revolución, poco sobre la historia de México, pero la idea era que estaba reconstruyendo su propia identidad al final de su vida a través de sus recuerdos y de sus logros y sus fallas. Em, Al final se pregunta uno, ¿quién soy yo? ¿Qué he logrado en la vida? ¿A dónde voy? ¿Cuál es mi legado, mi testamento en donde yo vivo o con la gente que me rodea? Estas preguntas se las hacían de alguna manera también los israelitas y Moisés especialmente en el año 1406 a.C. Ya pasaron los 40 años de los israelitas en el desierto, ya habían salido de Egipto, estuvieron por toda la península del Sinaí, llegaron hasta el monte Sinaí y pasaron 40 años deambulando en el desierto tratando de seguir a Dios y sus preceptos. Pero estaban ahora enfrente de el río Jordán que desembocaba justo en la zona donde está el Mar Muerto y se estaban preguntando de qué sirvieron todos estos años. Y Moisés, al final de su vida, de qué sirvieron estas leyes y de qué ha servido que el pueblo de Dios llegue hasta aquí. ¿Quiénes somos? Somos unas tribus desérticas, nómadas, que no tienen cultura, que no tienen nada de qué jactarse ante las murallas de los cananitas de Jericó, los grandes avances marinos de los hititas y de los de Tiro, de los habitantes de los grandes imperios de los egipcios con su domesticación del río Nilo, con los asirios y con los babilonios que tenían toda la cultura, especialmente reunidos entre los ríos Éufrates y Tigris. Pero los israelitas, ¿quiénes eran? Y se preguntaban, digamos que con razón humana, quiénes eran y a dónde iban y qué había pasado esos 40 años, si habían valido la pena y cómo podían integrarse ellos de ser tribus a ser una nación. Eh, digamos que son preguntas que se hace uno especialmente cuando uno tiene inseguridades, cuando uno se sabe que no es una cultura tan, tan avanzada como las otras. Estos problemas de identidad, hermanos, son los que también nos acompañan a nosotros personalmente a lo largo de nuestra vida. Cuando termina uno la jubilación, ¿dónde se fueron esos años de trabajo? Cuando los padres terminan los hijos de estudiar o se van a estudiar a otros lados y pregunta uno como padre, ¿hice lo mejor? O como madre, eh, ¿logré que mis hijos sean personas de bien y que puedan ser independientes en el mundo?
Y como esas muchas preguntas, hermanos, donde estamos siempre cuestionando nuestra identidad como padres, como trabajadores, siempre tenemos unos roles que vivir en el mundo en el que estamos. Y la pregunta es, ¿lo estamos haciendo bien o no? ¿Ha valido la pena el esfuerzo? ¿Hacia dónde vamos? El libro de Deuteronomio, de donde es nuestro texto de hoy, significa literalmente estas son las palabras. En hebreo, Helel, Hadebarim, o Devarim, palabras. Y en el latín fue traducido en la Vulgata como segundas leyes. Es decir, eran copias de los textos de las leyes de los otros libros del Pentateuco, es decir, Éxodo, Levítico, Números. Y muchos dicen son segundas leyes, pero no, realmente son las mismas leyes, solo que son explicadas y exhortadas y son discursos, los últimos discursos de Moisés, que repiten un poco lo que ya se sabía desde antes. Repiten las leyes con el fin de amonestar a los israelitas para que sobrevivan en su cultura frágil ante la conquista de Canaán. Después de la salida de la esclavitud de Egipto y de deambular por el desierto, la pregunta era, ¿quiénes somos y a dónde vamos? ¿Vamos a lograr la conquista? ¿Vamos a dejar de ser tribus desérticas y vamos a construir una cultura como las que están aquí? ¿Nos vamos a mezclar con los paganos o vamos a mantener nuestra base religiosa, que era exactamente en contra de lo que hacían los cananitas, los moabitas, que hacían sacrificios humanos o que buscaban por medio de sacrificios alegrar a sus dioses o motivarlos para que los apoyaran? Los israelitas venían completamente de otra base cultural, que era la de la relación con Dios. Este libro antiguo, Deuteronomio, está lleno de exhortaciones, de admoniciones, de peticiones para que los israelitas no olviden la ley y su relación con Dios. Que recuerden que la base de cultura no era la de los otros imperios y pueblos, sino que era simplemente y absolutamente una lealtad a la relación que tenían con Dios. Era un Dios que reclamaba su absoluta obediencia y nada de sincretismos y paganismos. Específicamente nuestro texto es un recordatorio de lo que había hecho Dios con su pueblo en el monte Sinaí y que estaba formulado al estilo de los contratos antiguos entre los reyes y los vasallos. Es decir, cuando había dos culturas y ganaba una, digamos, en la guerra, el rey ganador entraba en un pacto con los vasallos para que los vasallos supieran que tenían la protección del rey y para que el rey supiera que los vasallos estaban ahora bajo su reino. Interesante que en el Antiguo Testamento veamos que Dios decide usar este tipo de formulario para hacer un pacto con su pueblo. Él se convierte en el rey vencedor que decide por su gracia y su misericordia acercarse a su pueblo vasallo, que es Israel. Él es el rey que por su voluntad decide perdonar la vida de sus vasallos y entrar en una relación con ellos. Después se describe una lista de eventos históricos que demostraban el poder y la bondad del rey. Y lo vemos también en este texto en un momento. También se estipulan condiciones y obligaciones de las dos partes. Después se estipulan también las consecuencias de la falta o de la falta de seguir con el pacto o de las bendiciones en caso de obedecer el pacto. En estos textos arcaicos es muy interesante cómo Dios mismo toma este sistema antiguo para tratar de hacer entender a su pueblo que Él quería ser su Dios, el que ama. Leamos el texto, muy interesante, Deuteronomio 7, del versículo 6 al 12. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerte un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra.
no por ser vosotros más que todos los pueblos alrededor de ustedes. Dios os ha querido escoger. Dios los ha escogido, pues vosotros eras el más insignificante de todos. Jehová, por cuanto os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano del faraón, rey de Egipto. Es decir, los sacó de la esclavitud, les dio la libertad. A través de su poder ustedes son libres. Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios. Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Y que da el pago en persona al que te aborrece, destruyéndolo. Es decir, te protege mientras seas tu parte del pacto. Y no se demora con el que te odia, en persona le dará el pago. Él va a responder por ti. Guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Estará contigo y te amará y te bendecirá y te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas en la tierra que juró a tus padres que te daría. Bendito serás más que todos los pueblos, que habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en tus ganados. No habrá en ti varón ni hembra estéril. Y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto, y que tú conoces, no las pondrás sobre ti. Y consumirás a todos los pueblos que te dé Jehová tu Dios. No los perdonará. Entonces, en este texto que parece para nuestros ojos y nuestros oídos contemporáneos medio arcaico, es realmente un reflejo de un texto antiguo, de un pacto entre un rey y un vasallo, en este caso Dios y su pueblo. Este texto antiquísimo describe una evolución de la relación entre Dios y su pueblo, de ser esclavos, de no tener una razón para vivir. Dios les da la libertad y los llama a ser sus vasallos para protegerlos. Y no porque ellos tuvieran algo que dar o para hacer algo mejor que otros pueblos. Lo dice, ustedes son insignificantes, pero Dios los escogió. Dios por sus propias fuerzas los ama, no por sus, digamos, avances culturales o sus bondades humanas. ¿Qué aprendemos de este texto, hermanos? Las 5 eres. Primero, rememorar quiénes somos. Nos dice el salmista en el capítulo 139, que mi embrión vieron tus ojos. Muy bonito este texto. Nos dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Es el primer paso, hermanos, en las encrucijadas de la vida, recordar, rememorar quiénes somos. Somos criaturas de Dios, somos hijos de Dios, somos esos vasallos que Dios ha escogido tener relación.
tener con nosotros relación. Cuán preciosos son todos tus pensamientos y tu amor hacia nosotros. El segundo, recordar de dónde venimos. En el texto vemos que se recuerda que los saqué de Egipto. Proveyó por ustedes 40 años. No me elegisteis vosotros a mí, dice Jesús, sino que yo os elegí a vosotros. Yo los saqué de Egipto. Yo les proveí el maná en el día, el fuego en la noche. Yo estuve con ustedes a cada momento de su vida. Yo los hice en el vientre de su madre. Entonces, ¿de dónde venimos? De la esclavitud, del pecado, del sufrimiento. ¿Y de dónde nos sacó Dios? De ahí. El tercer punto, después de primero rememorar quiénes somos, de dónde venimos, el segundo, es reconocer quién es Dios. Es el Dios supremo que ama, que protege. En Deuteronomio 32 lo dice muy, muy claramente. Ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré, vivo yo para siempre. Dios es el que ama. Dios es el que da la vida. Dios es el que toma la vida. Después, hermanos, en el 4, ya vimos el primero, rememorar quiénes somos. Segundo, recordar de dónde venimos. Tercero, reconocer quién es Dios. Cuarto, repetir y guardar sus mandamientos. ¿No dice el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino? O también en Deuteronomio que dice, goteará como la lluvia mis enseñanzas en tu vida. Gotearán las enseñanzas de Dios en tu vida. Tenemos la palabra de Dios, tenemos la promesa de estar juntos como hermanos en la iglesia o ahora de forma virtual. Todos estos son elementos y herramientas que nos ayudan para conocer la palabra de Dios y sus mandamientos. También la oración, que dice la palabra que cuando estén dos reunidos en el nombre de Jesús, ahí está Dios en medio de ellos. Entonces sabemos que tenemos que rememorar quiénes somos, tenemos que recordar de dónde venimos, reconocer quién es Dios, repetir y guardar sus mandamientos y renovar el pacto a través de cumplir de cumplir sus mandamientos. ¿Qué pide Dios de ti? Dice en Miqueas 6:8. Solamente hacer juicio, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Presentar nuestras vidas como un sacrificio vivo, no cultos muertos, sino acción diaria de obediencia a Dios. Nada de como hacían los cultos de las culturas vecinas de los israelitas, haciendo sacrificios que no a dioses, a ídolos que no traían nada, sino una vida congruente con Dios. Hermanos, ¿qué podemos aprender de todo esto? En tiempos de crisis, quizás al final de nuestras vidas, en tiempos de pruebas, de retos, cuando sentimos que nuestra vida y nuestra identidad se fraccionan miles caras, las miles caras de un diamante, por ejemplo, o atrás de nosotros, cuando las aguas turbias hacen que nuestra identidad flaquezca, y nos preguntamos, ¿quiénes somos? Parece faltar a veces la fuerza y aquello que integra nuestra vida, nuestro ser. Fui buen padre, sirvió todo el esfuerzo de lo que hice. ¿A dónde se fueron esos 40 años de trabajo después de la jubilación? ¿A dónde se fueron esos años como exiliado, como trabajador extranjero? ¿Puedo rehacer mi vida con otra persona? En estos momentos buscamos la confirmación de que todo está bien en el espejo de la reina de Blancanieves, por ejemplo, o en el reflejo del río o del lago en el que estamos.
la imagen del río en el mito de Narciso. Buscamos confirmación externa. Decir, hiciste bien lo que hiciste. Está uno mendigando cariño, como decimos en México. Pero recordemos, como dice un patriarca en el desierto, en la sabiduría del desierto, así como tu rostro no se puede reflejar bien en aguas turbias, así también no es posible conectar tu alma a Dios mientras otros pensamientos estén turbando tu oración con Él. En otras palabras, que las dudas, la falta de memoria, la desobediencia, la falta de fe, el estrés de la vida diaria no nos hagan olvidar quiénes somos y quién es Dios. Somos esclavos libres comprados por la sangre de Cristo. En las palabras de Pedro, ustedes son linaje escogido, príncipes y princesas en el reino de Dios, real sacerdocio. Son sacerdotes escogidos por Dios para que oremos unos por otros, para que tengamos misericordia entre unos y otros, nos ayudemos unos a otros. Nación santa, no por las cosas que hagamos nosotros, no por nuestra inteligencia, sino por el sacrificio de Jesús en nuestras vidas y lo que Él está haciendo diariamente en nosotros. Ustedes son pueblo que pertenece a Dios. Nosotros le pertenecemos a Dios. ¿Para qué? Para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de la luz, de las tinieblas a la luz admirable. Que el Señor nos haga reflejar en el espejo de su palabra estas bendiciones que Dios nos da con su llamamiento, con su amor. Es el Dios que ama, es el Dios que se acercó a nosotros, es el Dios que nos llamó de las tinieblas a la luz. Amén.